de continuar, voy a buscar esa palabra porque yo sé que existe. Amén. Antagonismo dentro de la iglesia de Jesucristo. Y como estábamos comentando, algo antagónico es algo que hace gran oposición, algo que es contrario. Ve buscándolo, yo te lo voy a dar ya mismo. Amén. Es una lucha contraria, una lucha opuesta, ¿verdad? Algo que pelea entre sí. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Y podemos decir hoy en día que es clara y obvia esa lucha que se lleva, ¿verdad? Dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. Bendito Dios. Ajá. Amén. Estoy buscando esa palabra. Aferradamente es obstinadamente. Aferrado insiste en ser obstinado. Aferrador que aferra. Aferrar. Aferrar dice. Agarrar fuertemente. Recoger una vela, toldo, bandera, etc. Agarrar con un garfio. Agarrar el ancla. Anclar, amarrarse, asirse, agarrarse fuertemente, aferrarse a algo. Una lucha aférrea. Una lucha fuerte, persistente, una lucha que es constante, que continúa. Insistir con tenacidad, aferrarse a un error. Ahí está. Caridura. Amén. Eso es aférrea. Aferrar, aferrer, contrastar los pesos y medidas, aferrado. Aferra, amén. Quizás la dije mal, pero ahí estamos. Antagonismo, oposición sustancial en doctrinas y opiniones. Esa es la misma que yo tengo, amén. Qué tremendo. Esa es la misma que yo tengo, amén. Oposición mutua o acción contraria. Y me dice acá que está aquí. Antagonismo. Contrariedad, rivalidad, oposición. Y una persona antagonista es que obra en sentido opuesto. Persona opuesta o contraria a otra. Y algo antagónico que denota antagonismo, doctrinas antagónicas. Amén. Como le estaba diciendo, estamos batallando. Estamos en una lucha interna. Es una lucha antagónica. Es una lucha psicológica. Amén. Donde observamos y miramos la insistencia de la condición de tibieza espiritual de la iglesia de hoy en día. Y parece ser que no va a haber mejoría. Parece ser que esta condición va a seguir persistiendo. Y mientras la miramos, amén, y nos fijamos en ella, mi hermano, que se aflige a uno, ¿sabe? Le crea a uno en su estado emocional un estorbo. Le crea a uno, amén, una inquietud. Y cierto grado de desilusión. Cierto grado de tristeza y cierto grado desilusión es la palabra.
el ver la insistencia en la iglesia llamada de Jesucristo, en verla en el pecar contra Dios, en verla en insistir en su posición, en verla en seguir de espaldas a Dios. Y oraba yo, le daba las quejas a Dios. ¿De quién me voy a quejar? Aleluya. Señor, pero esto cansa. Ya esto hasta aburre. Todo el tiempo lo mismo. No se ve movimiento. No se mueven las aguas en el estanque. ¿Qué es lo que está pasando? El agua está estancada, no se ve movimiento. Y esta situación honestamente ya cansa. Yo me estaba quejando delante de Dios. Perdóname, pues que no estoy pensando en ti, le dije yo a Dios. Estoy pensando en mí, en mi sentir, y quiero decírtelo. La verdad del caso es que esto ya cansa. Ya uno no quisiera ni seguir diciendo lo que dice siempre. Básicamente el mismo mensaje diciendo lo mismo. Parece que estamos hablando a la aventura. Parece que estamos hablando al aire. No hay quien escuche. No hay quien ejecute tu palabra y tus demandas. Estoy a punto de tirar la toalla. ¿Sí? Eso era mi queja delante de Dios. Y la única respuesta fue antagonismo. Yo sé la palabra, no es nueva para mí. Yo sé que hay una lucha que es contraria, Señor, sí, amén. Pero es que está dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Jesucristo. Amén, Señor, pero y entonces, bueno, tú no te preocupes. Tú sigues diciendo lo mismo. Tú sigues diciendo lo que yo te dé, olvídate. Si escuchan o no de eso, yo me encargo. Ah, bueno, pues busqué el diccionario. Y traté de buscar una palabra, ¿verdad? Para relacionarlo. Me pasa entonces esta lucha interior que estaba viviendo Rebeca debido a sus dos naciones que habían en su vientre. Y es solamente a tipo de ejemplo. Amén. Esta mujer que ya mayor de edad no podía tener hijos. Es que Dios se manifiesta en lo imposible. Amén. Al igual que le ocurrió a Abraham, su hijo Isaac de igual manera tuvo una esposa que tampoco podía tener hijos. Qué tremendo, porque es que Dios había prometido una gran nación de allí, de esta simiente. Mire qué cosa, Dios sigue probando la fe. Dice que él entonces oró. Amén. Le pidió a Dios por su esposa. Y Dios en su misericordia atendió aquella petición, porque acuérdense que Dios había hecho una promesa. Rebeca, al igual que Sara, fue estéril durante muchos años. E Isaac tuvo que pedirle al Señor el siguiente hijo de la promesa, de cuya simiente nacería finalmente el Redentor. De esa manera Dios recalca el principio espiritual de que la redención, la herencia espiritual y el cumplimiento del pacto no se realizan por medios naturales, sino mediante la acción y la gracia de Dios en respuesta a la oración y a la búsqueda de Él. En otras palabras, la oración es el medio por el cual Dios decide conceder sus promesas y bendiciones. O sea, había una promesa. Se prueba también, yo diría, la fe aquí de Isaac. Amén. Porque él sabía lo que Dios había dicho a su padre Abraham. Su mujer, sin embargo, era estéril. Pero de algún modo Dios tenía que cumplir su palabra porque Dios no miente. Oró entonces él, y lo más tremendo es que entonces habían mellizos en el vientre de ella. Dice que cuando ella entonces dijo, pero entonces, ahora estoy embarazada y lo que tengo es una lucha en esta barriga, pues, ¿de qué me sirve? Era una contienda.
Y Dios le habló. Las dos naciones, le dijo, en tu vientre es que hay dos naciones, le dijo Dios. Y las dos naciones eran los israelitas, que eran los descendientes de Jacob, y los edomitas, los descendientes de Esaú. La hostilidad y la contienda caracterizaron posteriormente la relación entre esas dos naciones. Amén. Eso se vio luego en el libro de los Números, capítulo 20 y 2 de Samuel 8. Amén. Dios le dice a ella que tu hijo, pues, el mayor le servirá al menor. Había una norma, ¿verdad? De que era una costumbre de que el menor de los hijos sirviera al mayor. En este caso, sin embargo, Dios invirtió esa norma. Eso también ilustra el principio de que el lugar de una persona en el propósito redentor de Dios no está determinado por el desarrollo natural, sino por la gracia y la voluntad de Dios. Amén. ¿Verdad? Para no dejarle lo que leímos fuera. El asunto de esto, lo que queremos ilustrarle en esta noche es la batalla de dos seres en un mismo cuerpo, pero contrarios, antagónicos el uno al otro, de diferente pensar, de diferente opinión, oposición, contrario. O sea, lo describe la palabra al nacer, que uno era pelú, ¿verdad? Uno era velludo y el otro era lampiño. Imagínense que hasta en su físico eran contrarios, eran diferentes. Y estaban los dos en el mismo cuerpo. Amén. Tenían diferentes caracteres. Uno era del campo, de la guerra, de estar afuera allá. Y otro era casero, más tranquilo. Uno era de la mamá y otro era del papá. Eran diferentes a pesar de que los dos estaban dentro del mismo cuerpo y se criaron a la misma vez allá adentro. Nacieron el mismo día. Aleluya. Podemos decir que la iglesia de Jesucristo, que se compone por un cuerpo de creyentes, nació del costado de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando yo digo así me refiero a que en ese momento, amén, de redentor para la humanidad, también estaba el propósito de Dios de dejar un instrumento para que estableciera su nombre, de dejar un instrumento para que regara la semilla de la palabra del evangelio. Eso soy yo acá diciendo. Puedo decir que entonces también, a la hora del nacimiento de la iglesia, una iglesia pura, sin mancha, amén, una iglesia en santidad, una iglesia con un solo mensaje, una iglesia con un solo propósito. Amén. Una iglesia con la única cualidad y característica de santidad y de llevar la palabra del evangelio de Jesucristo al mundo. Nació allí también. Dios lo había dicho que me iba a escoger un pueblo fuera de ti, le dijo a Israel. Me voy a escoger un pueblo que entonces lleve mi propósito. El propósito de Israel era que exaltara a Dios. El propósito de Israel era que fuera una nación santa, un pueblo escogido, un pueblo diferente, un pueblo que pregonara a Jehová Dios, que representara, vamos a decir, a Dios en la tierra. Y al este pueblo rechazar a Cristo, rechazó también consigo su lugar privilegiado, el cual Dios le había dado con la encomienda de representar a Jehová. Entonces le dijo, yo me voy a escoger otro pueblo y te voy a llevar a ir a hacerlo. Amén. Y de ahí entonces nace la iglesia, pero estaba en el plan de Dios desde siempre, porque Dios es para todo el mundo. O sea, Dios escogió a Israel, pero ya le dije el propósito. No era para que Israel se quedara con Dios guardado, era para que
Amén. De ahí saliera la salvación para el mundo. Aleluya. Puedo yo decir que cuando nace esta iglesia, y vemos luego cuando Cristo resucita, le dice a los apóstoles, ¿verdad? A los que estaban, que se mantuvieran en el lugar de aposento alto hasta que fuesen investidos del poder de Dios, para que entonces pudieran cumplir con la encomienda de llevar el evangelio. Aleluya. Amén. Y ahí comenzó a tomar forma el asunto. Pero de igual manera fue ahí sembrada y fue ahí juntamente con ella la cizaña de la cual habla la parábola. Que entonces vino el malo y la sembró en el mundo con un parecido similar, con características casi idénticas, como estos gemelos que eran en el vientre, amén, que eran de un solo cuerpo, amén, aunque distinguidamente diferentes, pero nacieron en el mismo cuerpo. Podemos decir entonces que una vez que nace la iglesia, a la misma vez viene el malo, introduce la cizaña, la pone ahí en el mundo, amén, para que tuviera un parecido similar, para que pareciera más o menos, ¿verdad? Para que entonces así crear la confusión y así crear el antagonismo que vemos hoy en día. La iglesia desde sus comienzos sufrió, hermano, persecución. Cuando estos hombres comenzaron a hablar lo que habían vivido, a hablar lo que habían visto, lo que habían oído, comenzaron a testificar de un Cristo que Israel rechazó y comenzaron a testificar de este Cristo resucitado. Comenzaron a tener problemas serios. Empezaron a ser perseguidos. Y muchos al ver los milagros que el Señor ejecutaba a través de ellos, dando testimonio válido a las funciones que ellos cometían y a lo que ellos hablaban y decían, tenían el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Comenzó a convertirse la gente a Cristo. Le llamaban entonces los del camino, hasta que llegó el momento que fueron identificados como los cristianos, porque hacían las mismas obras de Cristo. Pero este pueblo que estaban haciendo, esta otra nación que Dios había prometido, empezó a crecer y a tomar forma. Comenzó a ser perseguida, abatida, mi hermano, Dios tratando de que ellos saliesen de Jerusalén, de que pudieran esparcer el mensaje. Dios permitió aquella persecución. Sin embargo, la misma persecución provocó que muchos de ellos se dividiesen aún en su propia estructura interna. Y comenzaron a surgir diversidad de opiniones, diversidad de doctrinas. Otros volvieron al judaísmo. Unos, teniendo miedo de la persecución, decían entonces que se circuncidaran. Otros decían que ya no había que circuncidarse. Otros decían que Cristo era el Mesías. Otros decían que nunca resucitó. Y comenzó entonces diversidad de doctrinas, diversidad de lucha y batalla, antagonismo dentro de su cuerpo. Y era evidente que esto sucediera, mi hermano. Estaba el trigo, la cizaña creciendo juntamente con el trigo. El malo la sembró en el campo. Aleluya. Y dice que tienen un parecido bastante similar. Que si usted no mira bien, es difícil de distinguir. Y muchos, pues, obviamente, han caído en esa. ¿Sí?
como no pueden distinguirla, se creen que es trigo y a la verdad que es cizaña. Dice que el trigo, ¿verdad?, cuando está en su espiga, tiene una semillita que es parecida a, usted sabe el caillo ese que se le pega en las medias, ¿verdad? Parecido a eso. Además, vamos a decir que el caillo es la cizaña. Amén. Es parecido a eso. Cuando está doradito, está maduro y ahí es que entonces se recoge. Pero la otra que crece junta tiene una semillita así parecida. Y hasta que no madura, usted no se da cuenta si es trigo o es cizaña. Por eso es que no se puede arrancar. Porque puede arrancar el trigo en vez de arrancar la cizaña. Hay que dejarlo que crezcan juntos. Hasta que entonces quede fruto, hasta que entonces madure. Cuando madura el fruto del trigo, es doradito. Y ahí es que usted dice, ajá, pero mira, si aquí es que está la cizaña. Yo pensé que era trigo. Cuando usted ve que madura, que da el fruto, entonces que usted puede distinguirlo, amén. Entonces que usted puede arrancarlo. Dios permitió que creciera toda la iglesia. Dios permitió que todo ocurriera. Aún la diversidad, amén, que lo estoy buscando, gracias. Aún la diversidad de opiniones y de cosas que se dividieron dentro de la iglesia hasta el día de hoy. Dios, ¿por qué Dios no la arranca? Porque llegará el día en que va a separar el trigo de la paja. Y aunque este antagonismo se está viviendo dentro de la iglesia, no te preocupes, tú quédate tranquilo. Procura tú ser trigo y no cizaña. Sí, porque era lo que Dios me decía, pero es que Susana, es que hay un antagonismo y eso es inevitable. Tú no puedes quitarlo, tú no puedes hacer nada por eso. Simplemente habla. Vemos claramente la oposición, vemos claramente, amén, la lucha entre dos bandos dentro de la iglesia. Un bando, amén, que es de santidad, que ama la sana doctrina. Un bando que defiende los asuntos de Dios y un bando que ha optado por irse lejos de Dios, pero permaneciendo dentro del mismo cuerpo. Es una oposición sustancial entre doctrinas y opiniones. Sustancial. ¿Qué es sustancial? Búscalo, amén. La sustancia, lo espeso, lo puro, algo que pesa, o sea, es de mayor peso. El asunto no es liviano, es un asunto bastante serio y grave, a tal manera, mi hermano, que ha arrastrado a muchos. Muchos se han ido, amén, de parte, amén, de las falsas doctrinas, de parte de este evangelio blandengue que se predica y que se vive. Muchos se han ido de parte del liberalismo, muchos se han ido de parte de un cristianismo moderno, porque al igual que aquellos que se volvieron al judaísmo y decían que eran cristianos, ¿verdad?, que causaron aquel antagonismo, de igual manera hoy en día han permanecido dentro del cuerpo este grupo. Porque ellos creen que son cristianos. Ellos creen que eso es lo que Dios quiere. Ellos creen que así le agradan a Dios. Ellos creen que así se van para el cielo. Y se crea esa diversidad que choca una con la otra. Amén. Ahora se dice, mi hermano, que eso de santidad está obsoleto. Exacto, algo de gran relevancia, de gran importancia, que no es una cosa liviana. Eso es esencial. La santidad no se predica, eso está obsoleto. Se ha limitado a la vestimenta, falda, pantalón. Ahí está el antagonismo. Se ha limitado a maquillaje o no, a pelo largo o corto, amén. Se ha limitado a estilos de vida.
Ahí se crea el antagonismo. El ser humano buscando su propio bienestar, buscando su sentir, estar cómodo, tranquilo, sin pensar que estamos hablando de la santidad de Dios, que es esencial y de gran relevancia, fundamental para el cuerpo de Cristo, la cual no tiene oposición. No hay antagonismo en eso. No, la santidad de Dios no. Por más que la gente tiren y jalen y tiren, amén, nada puede cambiar la santidad de Dios. Por más antagonismo que haya dentro de la iglesia, nada va a cambiar la posición de santidad de Dios. Vemos en la iglesia estos dos grupos. Uno que ama a Dios, que ha dejado el todo por el todo, que lucha por mantenerse santo, que lucha por mantenerse en los preceptos de Dios. Y uno que también ama a Dios, según ellos, pero que ama a Dios conforme a su manera, que ama a Dios conforme a como ellos entienden, conforme a su propio criterio, que encajonan a Dios a sus ideas y no ellos se someten a Dios, sino que Dios tiene que someterse a lo que ellos creen. Y si a usted como humano le dan a escoger, toma tu cruz cada día y sígueme, que yo te voy a ayudar. Y si te dan a escoger, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme, que yo voy para el Calvario. ¿Cuál de las dos tú vas a escoger? Son parecidas, acuérdate, no puedo quitarle porque es que se parecen, amén. Se parecen. Oye bien, oye bien, oye bien. Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme, que voy para el Calvario. Esa es una opción. Y la otra es, toma tu cruz cada día, no te preocupes que yo te voy a ayudar. ¿Cuál de las dos usted escogería? Pues eso está fácil. La segunda. Si aquí me van a ayudar, yo tengo que cargar cruz. Va a venir un cirineo que me ayude con la cruz. Amén. Tranquilo. Yo no tengo que morir en el Calvario porque ya Cristo murió por mí. Ya Cristo padeció, ya no hay problema aquí. Yo no tengo que negarme a mí mismo tampoco. Nadie me dijo que me negara a mí mismo. Amén. Son mellizos. Son mellizos, claro que sí. Dos grupos mellizos. Están dentro del mismo cuerpo. Aleluya, amén. Sí, están dentro del mismo cuerpo. Pero, y crecen a la misma vez. Pero si tú los miras bien, con detenimiento, te vas a dar cuenta que son diferentes. El asunto es que uno es más pesado que el otro, que uno es mayor, que uno se ha robustecido, que ha cogido fuerza. Amén. Que uno está privilegiado porque tiene grandes multitudes que le siguen. El que se habla de un evangelio suave, tranquilo, donde todo está resuelto, y no es que yo sea pesimista, pero es que la verdad, mi hermano, que mientras usted esté en el mundo, si usted es cristiano, de los que ama a Dios, de los que se ha guardado para Dios, de los que son trigo y no cizaña, usted va a recibir oposición sustancial y antagónica de parte del mundo. Pero si ustedes son de aquellos que están en el mundo, que están en la iglesia, pero que el mundo no los aborrece, que es igual que el mundo, mi hermano, usted no va a sufrir ninguna oposición. Usted no va a sufrir ningún antagonismo. ¿Por qué? Porque ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ahí está. 1 Juan 4:5.
Ellos son del mundo y el mundo los oye. No hay oposición. Entonces es más fácil, mi hermano, que usted se siente en la iglesia tranquilo, que usted se siente cómodo, que oiga buenas palabras bonitas y positivas. Amén. Que le hagan promesas de cosas buenas. Que aquí todo es fabulosamente fabuloso. Que aquí todo es muy tranquilo. Que aquí Dios te va a suplir todo lo que tú necesites. Todo lo que tú le pidas. Todos tus caprichos. Que aquí tú no vas a tener problemas. Yo llevo 30 años en este camino a palo limpio, hermano querido. Hermano, que he llorado que lo que me he reído. Sin contar las pruebas que Dios permite. Amén. Aleluya. Voy a las palabras, digo, Señor, pero ven acá, ¿qué es esto? Mira, Susana, no te preocupes, yo vencí al mundo, pero ¿sabes qué? En el mundo tendrás aflicción, me dice también. No me dice, confía que yo vencí al mundo. Esa es la parte que dice este grupo antagónico, amén. Confía, yo vencí al mundo, pero no te dice en la primera parte que dice, en el mundo tendréis aflicción. Y ahí crea una lucha de opiniones. Lee el texto completo. Estás trabajando a la mitad, lo mismo que hizo el diablo. O sea que vienes a ser entonces un instrumento satánico, creando antagonismo en el cuerpo de Cristo, diciendo que aquí todo está bueno y fabuloso, que aquí no hay problema, que Dios te ama así como tú estás. Sacando la Biblia de contexto, usando la palabra de Dios, mi hermano, para enviar a la gente derechito de cabezas al infierno. Ese es el antagonismo que vivimos hoy en día. La realidad no te la dicen. Dios te ama, pero así como tú estás, te desea y te quiere el diablo. Dios te ama, pero te quiere en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Eso lo dice la Biblia. Eso es una gran realidad que no podemos obviar. Ay, no, que eso era antes, que Dios no cambia. Yo conozco gente en este camino, he visto gente ir y venir. Y conozco gente que predicaban, que creían en la sana doctrina, que se guardaban del mundo, que eran diferentes. Se apartaron de Dios. Ahora volvieron. Pero ahora volvieron más diablos a lo que eran antes, mi hermano. Ahora las mujeres se pintan los pelos. Ahora van al beauty y se hacen las uñas. Y ahora se recortan los pelos, se los pintan las canas. Amén. Ahora andan, tú sabes, muy alegres y muy contentas. Ahora andan luciéndole al ojo del marido. Ahora no es para Dios, porque antes, cuando le servían a Dios, tenían problemas con el marido. El marido se iba con otras mujeres. El marido esto, el marido aquello, el marido lo otro. Amén. Y ahora que volvieron, aleluya, pues ahora tú sabes, ahora son diferentes, amén, porque ahora están atravesando una etapa. Ósate que Dios es bueno. No es una etapa. Ahora Dios es bueno. Ahora todo es fabuloso. Voy para el beauty y me arreglo las greñas. Yo también puedo ir al beauty a arreglarme las greñas, amén. Pero me dejo mis canas porque yo le sirvo a Dios. Yo quiero agradarle a Dios. Andan a la moda, ahora andan con pantallas, con cadenas, y son gente viejancona que están ya de los 40 y tantos para arriba, amén, que ya están picando para viejo. Ahora tienen complejo de viejo, ahora quieren agradarle al hombre, ahora quieren verse bonitas para el marido que un día se fue y la dejó. Ahora se olvidan de la palabra, ahora se olvidan de la santidad de Dios, solamente te hablan de lo bonito, solamente te hablan de lo lindo, los textos a mitad. Son unos antagónicos de la doctrina, son unos antagónicos de la santidad de Dios, son unos antagónicos de la palabra de Dios. ¿Sí? El antagonismo dentro de la iglesia.
Oposición sustancial en doctrinas y opiniones. Ahora tienen su propia opinión de la santidad y la palabra de Dios. Ahora tienen su propia opinión de lo que Dios ha establecido. Y lo toman por hecho. Lo toman por doctrina. Lo toman por estilo de vida. No hay problema. Dios te ama como quiera. Dios no va a dejar de amarte porque tú seas un antagónico. Porque es que Dios no cambia. Amén. Pero mucha gente que Dios ama está en el infierno. Amén. Mucha gente que Dios ama está en el lago de fuego. Allá van a estar luego eternamente y para siempre con su antagónico padre, el diablo. Amén. Que es el único que ha resistido con vehemencia la palabra de Dios, la autoridad de Dios, el poder de Dios. Y los que hacen igual que él, pues se van juntamente con él. Y Dios pues te sigue amando. Amén. Aleluya. Amén. Saludos en Tesa que están vía celular. No te vayas. Quédate ahí y gózate. Allá a Naida y a Miki. Amén. Aleluya. Sí, mi hermano. Entonces vienen a este cristianismo de hoy en día, moderno, y se acoplan fácilmente. Pues si tú sabes, la cruz, acuérdate que tú no tienes que negarte a ti mismo y que la cruz, no te preocupes, eso te la lleva otro. Tú échate para atrás y coge fresco. Coge fresco ahora. Coge fresco ahora porque te va a hacer falta después en el infierno. Alábalo, que Él es bueno. No, mi hermano, yo hablo así porque aquí hablamos de la santidad de Dios. Aquí lo que defendemos es el evangelio. Levantamos la bandera de... No, yo no estoy hablando de mí ni de... No, estamos hablando de lo que es Dios. Según la Biblia. Amén. El trigo y la cizaña van a nacer todo el tiempo ahí juntos. Nació la iglesia, ahí en medio de ella, le plantaron a la cizaña. Ahora, cuando da fruto, ahí usted sabe cuál es la diferencia. Cristo lo dijo. ¿Cómo tú vas a juzgar el árbol? Pues por su fruto. Amén. Déjalo que crezcan juntos. Ahora tú pásalos por la palabra. Ah, que eso es doctrina, que eso es de hombre. Sí, es verdad. La doctrina la creó el hombre. Amén. Pero yo entiendo que la iglesia de Jesucristo debe ser santa conforme a Dios. Aleluya. Y santa es separado. Lo hemos dicho aquí sin número de veces. Separación. ¿Separado de qué? Del mundo, mi hermano. El mundo pasa y sus deseos. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Usted no quiere vivir con Dios para siempre. Pues tiene que hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es vuestra santificación. Que os separes del mundo. Que os abstengaos del mal. Eso está ahí. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Porque que ama al mundo es enemigo de Dios. También está en la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. No erréis, hermanitos míos, amados míos. Dice Juan. ¿Ah? El que ama al mundo es enemigo de Dios. Entonces de ahí nace la doctrina. Usted tiene que ser diferente al mundo. Porque mundo más mundo es igual a mundo. ¿A quién usted le sirve? Al pastor antagónico que crea un mensaje de oposición contra la doctrina y la palabra del evangelio de Dios. ¿O le sirve a Dios? El antagonismo está dentro del mismo cuerpo. Así como en el cuerpo de Rebeca había una lucha entre dos seres, dentro del cuerpo de Cristo se presenta una lucha entre dos cuerpos, dos seres, dos grupos dentro de un solo cuerpo.
Unos que persisten en preservar los estatutos de Dios y otros que persisten en preservar los estatutos de Dios a su manera. Eso está ahí. Usted pues escoge. Usted tiene libertad de escoger, Dios no te va a obligar. Aquí solamente te damos la voz de alerta. Dios se lo dijo a Israel y ya termino. Bueno, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte. Tú pues, te sugiero que escojas la vida para que viva. ¿Y el pueblo que hizo? Pues, ya usted sabe la historia. Lo mismo dijo el profeta. Mira a ver cuál sea el camino y vuelve a él. Endereza tus pasos, tus caminos. Y el pueblo miró así y vio el camino, pero ¿qué dijo? No andaremos. El hombre va de continuo al mal. Se presenta este antagonismo dentro de la iglesia. Dios permite que estas cosas pasen para probar a cada uno, para que tú te mires en la palabra, en el espejo de Dios. ¿A qué grupo tú vas a pertenecer? ¿A los de Dios? ¿O aquellos que dicen que son de Dios pero con sus hechos lo niegan? Aquellos que dicen que son de Dios pero cuando dan el fruto son paja. No son trigo. A los que están y que con Dios pero caminando de espaldas a Dios. Dice en la parábola que será sacudido, ¿verdad?, el trigo de la paja. Amén. Que el trigo será llevado del granero. Y la paja será echada ¿a dónde? En el fuego que nunca termina. A la larga y a la postre, cada cual va a tener su justa retribución. El antagonismo, la oposición contra el evangelio, contra la santidad de Dios, contra la palabra, va a permanecer dentro de la iglesia. Tú escoges servirle a Dios porque de todos modos Dios también a ti te va a llamar a cuenta. Y el problema es que no puedes decir no que el pastor, no que aquel, no que allá. Porque a ti es a quien se te ha demandado a que cuides de tu salvación con temor y temblor. Y que no la tengas en poco, porque gran cosa fue la que hizo Cristo en la cruz por ti. Gran cosa fue la que Cristo, amén, dio su vida por ti, la derramó su sangre en la cruz del Calvario para que tú fueses hecho amigo de Dios. Que andabas en rebelión, amén. En rebelión contra Dios, amén. De espaldas a Dios. Antagónico, contrario a Dios. Cristo ofreció su vida para que tú fueses salvo. Amén. Es justo ahora que tú le sirvas en santidad. Amén. Vamos a orar por José González, que tuvo un accidente allá en Puerto Rico. Y está en intensivo. Amén. Un amigo de Glory que está en Puerto Rico. No sé si José González le sirve a Dios o no, pero ahora hay un antagonismo en él. Amén. Dios por un lado y el diablo por otro, tratando de llevarse su alma. Mi hermano, si es que le sugiero pues que escoja la vida para que viva. No juegue con su salvación, no la tenga en poco. No piense que eso no es nada. Cuando le venga a la mente el pensamiento de que eso no es nada, analícelo primero. Vea qué es lo que le dice a su mente, eso no es nada. Para usted puede ser nada, pero para Dios le puede costar a usted la salvación de su alma. Así es que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Antagonismo en el cuerpo de Cristo, amén. En la